Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. Y yo soy Jimena Gómez, y hoy vamos a hablar de un tema que es muy intimidante, que suena que solo pasa en Sex and the City. Estoy volviendo a ver Sex and the City, muchos pensamientos, pero bueno, luego hablamos de eso. Que solo pasa gente millonaria que compra arte, ¿no? Y nos han dicho que es una gran inversión. Pero, como un mortal como nosotros, que paga su frappuccino a meses, puede acceder a algo como esto. Y para hablar de cómo invertir en el arte, cómo se hace, dónde se compra, conviene, no sale, cómo saber si no estás comprando solo un plátano pegado a una pared, tenemos una invitada increíble, que es Enriqueta Arias. Hola. ¿Cómo estás, Enriqueta? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Súper, pues cuéntanos un poquito cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces, como para tener esa información y más que nada la gente en casa sepa que pues qué onda, ¿no? Claro. Bueno, mi nombre es Enriqueta Arias, soy gestora cultural y bueno, soy fundadora y directora de una plataforma que se llama Art Synonym, en la cual llevamos trabajando alrededor de 5 años y se ha convertido en un puente que se dedica a vincular artistas con marcas, espacios, ya sea públicos o privados. Algunos de nuestros clientes, se pueden decir marcas, ¿verdad? Algunos de nuestros clientes son Nike, Adulting, sí, exactamente, Adulting. Nike, no sé, también hemos trabajado en algunas ocasiones con Netflix, con Kiehl's, con Benetton, con WeWork, con LinkedIn y bueno, realmente lo que nos hemos dedicado, en lo que nos hemos enfocado bastante es en murales, pero también trabajamos piezas de arte en cualquier tipo de espacio y también empezamos a involucrar realidad aumentada, lo cual ha sido muy divertido. Y bueno, yo estoy estudiando además una maestría en arte contemporáneo, negocios y mercados, entonces pues eso soy yo. Pues humillándonos, ¿no? O sea, así una que ni acabó la prepa. No, sí la acabó. Pero no la universidad. Pero bueno, súper. Pues la pregunta que todos tenemos, ¿es invertir en arte solo para ricos? No, creo que ha habido siempre como un malentendido y en cuanto a... Creo que más bien también ha sido parte del sistema y de la manera en la que el arte siempre ha estado como muy ligado a la élite, ¿no? Y creo que es algo que todavía sigue vinculándose de esa manera. También la manera en la que están estructuradas las galerías, muchas ferias de arte y algunos museos, pues puede ser justo muy intimidante y la gente cuando entra o está esta persona todo el tiempo atrás de ti, como que tú ya no sabes si quieres seguir viendo cosas o mejor ya te sales, a veces no entiendes muy bien lo que te están tratando de decir con una pieza de arte y está bien. Creo que lo importante aquí es lo que te hace sentir la pieza de arte, más allá si realmente pues le entiendes o no le entiendes. Si no le entiendes, probablemente es que a ti no te está dando feeling y entonces para ti no es una pieza de arte y está bien. Creo que es como desmitificar como estas cosas de que pues el sistema las ha creado de cierta manera para que así sean, ¿no? Para que el arte se vea como que solo pertenece a un tipo de gente, pero también creo que con los años y precisamente con todas las crisis económicas y demás, el arte también se ha bajado mucho más a nuestra generación y también se han desarrollado plataformas mucho más amigables como las ferias de arte tipo Clavo o Fine Feria, que son como mucho más accesibles para que la gente pueda conocer incluso a los artistas. Las revistas de arte también ya están como bajadas en un lenguaje mucho más terrenal y que también te ayuda a comprender mejor las cosas y creo que es por eso que cada vez también invertir en arte pues se vuelve en algo mucho más accesible y más para todos, para los mortales, para nosotros. Oye, Enriqueta, tengo muchas preguntas también. Sí. Por ejemplo, si alguien está escuchando este podcast y nunca antes se le había planteado la idea de poder invertir en arte, porque vamos a hacer un breve paréntesis para reforzar. Primero que nunca se compra un frappuccino a meses sin intereses. Voy a decir eso, que no puedo moving on en este podcast sin decir eso. Pero así duele menos. 2 pesos al día. 2 pesos al día. No, sí. Eso va completamente en contra, pero yo sé que allá afuera se sabe esto.
No sé, ahora Jimena ya lo sabe, lo cual nos hace felices. Y dos, es importante que alguien tenga al menos 5 inversiones diferentes, ¿no? Ok. Y el punto es diversificar. O sea, desde si tienes una Afore, ya tienes una inversión, ¿no? Y una de esas 5, lo cual está padre porque como en las inversiones entre más tengas, mejor, necesitamos encontrar más opciones, ¿no? Entonces, invertir en arte, sí, ¿qué implica esto? O sea, ¿en qué momento estás invirtiendo en arte si yo no sé nada? O sea, si compro, por ejemplo, una silla de un diseñador super nice, ¿eso ya es invertir en arte? ¿O es meramente comprar un Van Gogh? O sea, ¿cómo definirías invertir en arte? Yo creo que la inversión en arte también, o sea, pues corresponde al bolsillo de cada persona. Obviamente no es lo mismo ser Jeff Bezos y poder invertir, o sea, en una pieza de Damien Hirst que vale millones, o en un Basquiat que vale millones y que está en Sotheby's, o ser una persona mortal como nosotros, que a lo mejor tienes 30,000 pesos o 15,000 pesos o hasta 5,000 pesos y que quieres invertir en una muy buena pieza de arte. Yo creo que lo principal es saber y definir cuáles son tus gustos. No pasa nada si quieres una pieza decorativa para tu casa y llenar una pared. Finalmente ese es el objetivo. Y lo que yo sí considero que es lo más importante, pues es invertir en piezas originales. ¿A qué se refiere esto? A que tienes que considerar que la pieza del artista esté pintada por el artista. Es decir, está muy padre comprar un print, está muy padre tener una serigrafía que esté seriada y numerada, pero obviamente va a tener muchísimo más valor si de ese mismo artista puedes adquirir una pieza original que esté pintada, no sé, acrílico, óleo, en madera, etc. Obviamente, conforme el material en el que esté hecha, va a ir subiendo su valor y esto también está categorizado por las casas de subasta, ¿no? Como Sotheby's. Obviamente no es lo mismo una pieza pintada en óleo sobre madera, va a ser mucho más cara que si tienes un dibujo a lápiz o a carboncillo del mismo artista, ¿no? Hablando, por ejemplo, que tuvieras el boceto a carbón de Diego Rivera versus un pedazo de un mural. Obviamente va a costar mucho más. Ahora también, por ejemplo, en las casas de subasta está categorizada las piezas y los costos por los tamaños. Aunque podría parecer que las piezas más grandes podrían costar más dinero, es al revés, porque no todo el mundo también tiene una casa en la que quepa una pieza gigantesca. Entonces, pues una pieza más o menos de unos 90 centímetros por 70 centímetros, pues es lo que más o menos alguien puede poner en una pared de una casa estándar de una persona normal, en un departamento normal, en la Roma, en la Condesa o en donde sea, ¿no? Y creo que eso es como lo principal. Ahora, si tu interés es que, no sé, te gusta muchísimo o algunas piezas de gente como Bey o de gente como artistas que son muy importantes o muy reconocidos, como, no sé, James Jean, pero justamente no te alcanza para comprar una pieza original porque obviamente son mucho más caras, puedes adquirir un print mientras esté seriado y firmado por el artista, porque de esa manera tú también puedes después revender ese print y obviamente darle un costo mucho más alto. Entonces, creo que lo principal es saber con cuánto dinero cuentas, que creo que es algo que tú siempre nos dices en la cuestión de inversiones, es como cuánto dinero es el que tienes y cuánto es lo que quieres gastar, y de ahí seleccionar de los artistas que tienes, pues preferentemente invertir en una pieza que esté hecha, pintada y sobre un material tipo canvas o madera para que obviamente tenga mucho más valor. Y por ejemplo eso, acabas, o sea, un chingo de información, ¿no? Que está increíble, pero justo hablando de rangos de dinero, ¿no? O sea, como, ¿cuánto sería una cantidad que tú dirías, ok, aquí sí empieza a hacer sentido invertir, sí vas a poder justo invertir en una pieza pintada, en un material, como, ¿sabes? Como mejor espérate, guarda esos 5,000 y junta tanto y vamos por esto. ¿Cuál tú dirías que es una buena cantidad para decir voy a invertir en arte? Yo creo que a partir de los 5,000 pesos. O sea, es decir, obviamente puedes encontrar piezas de artistas que pueden costar desde 1,000 pesos, como esto, lo que les decía, una serigrafía o algo muy chiquito, no sé, un print. Pero realmente el valor que puede adquirir a lo largo de los años, a menos de que ese artista tú estés viendo que está ascendiendo muchísimo, que también ahí, pues obviamente depende cuál es el tipo de arte que te gusta. Si estamos hablando de nuevos artistas contemporáneos mexicanos, yo pensaría tal vez en un Smith, en un Saner, en un Seger, en una Mónica Loya o Citlali Aro, y es como si tú ves que ellos están sacando obras de print y que las prints cuestan
500 pesos u 800 pesos, pero ves que estos artistas van a sacar una pieza original en 5,000 pesos, vale muchísimo más la pena que te esperes, ahorres esos 5,000 pesos, compres una pieza original y obviamente esa pieza en unos 4 o 5 años va a valer mucho más que la print que costó 500 o 800 pesos, ¿no? Entonces, depende también qué quieres, porque muchas veces a lo mejor pues mucha gente dice como, no, a mí no me importa, yo quiero un print. Ok, está bien, pero lo que sí es que también tienes que estar súper consciente que tiene que estar seriado y firmado por el artista o la artista, porque si no, no vale nada. Y luego la otra cosa es, ¿cómo sabes? Hay una posibilidad, hay un mundo donde compres algo en 5,000 y luego no lo puedas revender, o como que pierda valor, como en algunas otras inversiones, o cuál es el nivel de riesgo ahí. O sea, como que aunado a esa pregunta, creo que ahorita que decías, ¿no? Puedes tú checar esto del artista. Nuestro referente es, yo pienso, ¿no? Como yo puedo ir, si quiero invertir, a verificar que el fondo esté en el Banco de México, ¿no? Que esté regulado, pon tú, por la Conducef. Claro. Lo equivalente aquí, si tú quieres invertir, porque podrías decir, yo voy a Coyoacán y me encuentro un artista que tiene un dibujo hermoso y se lo compro. Eso es arte, ¿no? O sea, eso podríamos definirlo en la subjetividad que esto implica, arte. Pero existe como una base de datos o algún página web, así, pásenme el chat, de donde tú puedes decir como, estos son los artistas emergentes, artistas ya consolidados, y sobre eso entonces poder checar también lo que dice Jimena. Es muy difícil porque, y esto es como un problema sobre todo de México y América Latina. En México y en América Latina realmente como los indicadores o los medidores, como bien lo mencionas tú, de quién es el artista que, o sea, que está como cotizando en la bolsa, por decirlo de alguna manera, o el artista que mañana va a valer 3 millones de pesos, es muy difícil porque no hay realmente datos duros. También es un problema porque aquí realmente las casas de subasta solamente existen 3 y son filiales de 2 que están en Londres y en Nueva York, que son Sotheby's y Christie's, y que realmente solo tienen una oficina aquí en México que les ayuda como a evaluar ciertas piezas de arte, sobre todo, por ejemplo, porque nos han dicho que llegan de repente 5 Fridas Kahlos que son falsas y ellos realmente lo que se dedican es a evaluar y analizar si esas Fridas Kahlos son verdaderos o no, etcétera. Entonces, realmente es muy complicado y bueno, la otra es Morton, pero realmente es complicado tener como esas bases de datos. Yo creo que en ese sentido sí tiene mucho más que ver con que te tienes que aventar un clavado si tu idea es invertir en arte, o obviamente platicar con un especialista, que podemos ser nosotros o puede ser también cualquier otra persona que podemos sugerirles igual, pero tienes que revisar en dónde están exponiendo estos artistas. O sea, como son 3 puntos principales: de dónde proviene la obra, en dónde está expuesta o exhibida las obras o el artista en particular, y en dónde se publica. Entonces, estos son como los 3 puntos de validación principales para que tú sepas que el artista o la artista que estás escogiendo comprar una obra, pues es como legit, ¿no? O sea, en pocas palabras. Entonces, realmente es como si tú estás viendo que un artista que te gusta un montón está en 3 ferias diferentes, 2 nacionales, 1 internacional, no está representado necesariamente por una galería, pero ya expuso en 5 galerías, y que además está saliendo en revistas, y que además tiene no sé cuántos millones de followers en Instagram, pues obviamente ahí está como todo el sentido de validación. Ahora, también es muy interesante porque también esto se contrasta con que realmente el hecho de que un artista tenga 100,000 millones de followers en Instagram tampoco valida que realmente su arte sea lo máximo, porque esto también tiene que ver con una subjetividad de gustos. Es decir, no a cualquier persona le gusta un Basquiat, como no a cualquier persona le gusta un Orozco, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor para alguien una caja de zapatos en un cuarto vacío no es arte, y para alguien sí. Entonces, es por eso que es un mundo como muy subjetivo, pero lo que sí es que creo que es muy importante como que te eches un clavado si realmente quieres invertir en arte, para investigar sobre quién es este artista, y de esa manera tú sepas que la inversión que vas a hacer económica en una pieza determinada, pues que va a tener obviamente un repunte a lo largo de 4 o 5 años, y que sí puedas venderla más cara, porque si no, pues no vale la pena, ¿no? Como bien tú lo dices, o sea, en cuestión de inversión. Y
hablando de inversión y lo que preguntaba Jimena, ¿cómo mides el riesgo? O cómo, si yo te dijera, ok, Enriqueta, clasifica el riesgo de esta inversión, ¿le pondrías conservador, moderado, agresivo? ¿O cómo podrías hacer esa medición? Yo creo que le pondría moderado, precisamente porque solamente que el artista tuviera un declive enorme porque, no sé, tiene una acusación de acoso sexual brutal y entonces la gente obviamente va a dejar de comprar sus piezas de arte y obviamente si tú después quieres venderla nadie te la va a querer comprar. El riesgo realmente va a ser poco porque también en México y en América Latina el crecimiento de los artistas va de a poco en poco. O sea, realmente no existe un sistema tan grande como hablar de un Gagosian, que es una galería de las más importantes, o le podríamos llamar como de los big sharks en galerías a nivel internacional, que agarra a Jeff Koons o agarra a un Damien Hirst y lo convierte en un super rockstar del arte y después va a estar en todas las subastas y va a ser un montón de piezas y entonces pues estratosféricamente lo que compraste a lo mejor hace 5 años va a valer 4 veces más de lo que te costó. En México no pasa eso. O sea, porque realmente incluso en la misma sección de subastas internacionales, el arte latinoamericano, lo más alto creo que ha llegado a costar han sido como 17 millones de dólares una pieza y realmente no es tanto. Entonces, ¿qué pieza era? Me parece que era una de... No sé si era de Diego Rivera, justo lo revisamos en mi clase hace unos días y fue como súper triste porque no sé si era Diego Rivera o era una Frida Kahlo, pero realmente lo más alto que han llegado son esa cantidad de dinero que si la analizas con, no sé, un Salvator Mundi o cualquier otra pieza a nivel internacional o un Basquiat que han costado más de 137 millones de dólares, pues obviamente no tiene nada que ver una pieza de un artista latinoamericano. Y estamos hablando de los artistas latinoamericanos y mexicanos o mexicanos más grandes. Entonces quiere decir que sí, en ese sentido, a lo mejor el valor de riesgo que tenemos es como más safe y a lo mejor es más conservador o moderado, porque así como no vas a ganar tal vez demasiado dinero en comparación a lo que te costó, tampoco vas a perder. Entonces, pues es una inversión mucho más segura. Okay. Y lo que sí creo que también es muy importante, pues es que, o sea, obviamente está muy cool si quieres invertir en un artista internacional, pero qué mejor que también apoyar más artistas nacionales, pues porque finalmente también, como alguna vez lo dijiste, Lili, también creo que el valor moral de invertir tu dinero es algo súper importante. Claro. Ok, entonces definiendo la inversión en arte podría caer en riesgo moderado y a largo plazo, ¿cierto? Exacto, sea, obviamente totalmente. tenemos que esperar a que pues le vaya cabrón a este güey, ¿no? Justo. O huella. O huella. Exacto. Ahora, güey. Dijiste, tengo 2 cosas importantes. Una, dijiste como, si te interesa invertir en arte tienes que echarte un clavado. Y yo preguntaría, ¿a dónde? ¿A dónde? O sea, ¿dónde claro. empiezo? Sí, yo creo que lo principal es que pienses en la feria más importante de arte en México y América Latina que tenemos, que es Sonamaco. Puede ser muy poser, puede ser muy mamona la cosa, lo que quieras, pero si el artista está exhibiendo en Sonamaco o está exhibiendo en Material o está exhibiendo en alguna feria más o menos de esa misma categoría a nivel internacional, como puede ser Scope en Miami o en Art Basel en Miami, estás del otro lado. Y el artista sí o sí va a valer lana y cuando inviertas esa lana se va a convertir en más lana cuando después lo quieras vender. Por ejemplo, una cosa muy importante que también es métete un clavado al Instagram del artista. Alguien que tendría como un ejemplo perfecto de cómo ha subido el precio de sus obras a lo largo de los años es Sanner. Sanner ahorita se encuentra en la colección privada de Alicia Keys. Y Sanner antes costaba una pieza de él 3,000 pesos en 5024MX, que es una galería que se encuentra en la Roma, pero eso es hace 7 años. Y se ahora nos pasó, sus piezas... como el Bitcoin, Liliana. Exacto. Se te pasó. Ay, sí. Tu Sanner enorme atrás. Exacto. Y ahora las piezas de Sanner son súper caras. O sea, comparadas con lo que costaba antes. Y entonces ahí te das cuenta que si tal vez en ese momento hubieras comprado la pieza de 6,000 pesos, ahorita, que forma parte de la colección privada de Alicia Keys, pues costaría por lo menos unos 70,000 pesos. Y entonces ¿pero es qué cuando le veo dices, a su Instagram? chale. O sea,
de quién es amigo, quién le dio like, cuántos followers tiene. Más bien en dónde está exhibiendo. En dónde está exhibiendo, qué medios lo están publicando. Es decir, si revisas ahorita el Instagram de Saner, puedes ver que estuvo en 2 museum shows en Londres, justamente publicó, creo que la fotografía de la sala de Alicia Keys con los trípticos que vendió en Nueva York. O sea, como este tipo de cosas que obviamente te demuestran que el artista está subiendo en precio y que obviamente tu inversión subiría en precio al mismo tiempo que crece el artista. Claro. A mí me suena que si inviertes en, o sea, idea loca, ¿no? Pero agarras una morra, porque morra, ¿no? Para apoyar, y que pinte chido y le pones un PR, ¿sabes? Y le haces una estrategia de social y la creces y te haces rico, ¿no? ¿No? Me suena que los parámetros de valor está raro porque no suenan tan estéticos, suenan más marketing. No, pero ¿no? Puede que, o sea, puedes darle súper difusión y también puede que la gente no lo aprecie, no le guste, es que también no es lo aplauda, ¿no? O sea, justamente para que el artista haya llegado a ese nivel en el que Alicia Keys comprara sus piezas, pues tuvo que pasar por un montón de exhibiciones, porque no solamente es una cuestión de marketing de que, bueno, cuántos followers tiene en Instagram y cuántos medios lo han publicado. También sí es una cuestión institucional en la que si está representado por alguna galería o está presentando obra en alguna exposición en museos o en galerías a nivel internacional, eso no llega nada más porque tenga buen marketing, sino porque la obra también pues obviamente entre dentro de ciertas categorías de, no sé, arte contemporáneo, nuevo contemporáneo, hot rod, lo que sea, el tipo de galería o de exposición que se haga. Pero lo que sí es que también, o sea, le das en el clavo, Jimena, o sea, que también el arte es muy ambiguo y muchas veces también se llega como a preguntar, o sea, te llegas a preguntar, por ejemplo, en el caso de Damien Hirst, ¿ha sido más el mame que se ha generado alrededor de su obra o realmente es un muy buen artista? Pues más bien es que son las dos cosas. Uno, el tipo se sabe vender perfectamente, supo estar en el lugar preciso, en el momento preciso para desarrollar la obra precisa y encontró un mecenas que fue Saatchi y con eso, ¡pum!, bye, ya. O sea, vendiendo miles de millones de dólares en piezas. Entonces, creo que son muchos factores. Es muy difícil de como generar fórmulas porque en el arte es muy ambiguo, pero al mismo tiempo sí creo que hay formas como un poquito como más claras que puedes ir detectando para poder invertir en piezas y sobre todo creo que se radica en el hecho de que si quieres invertir en una pieza, trata siempre de buscar comprar una pieza original pintada por el artista o fabricada por el artista en el hecho de si es collage o lo que sea, en lugar de comprar reproducciones o litografías o prints, porque esas pocas veces van a llegar a tener así de que un valor estratosférico en muchos años después. Oye, ¿y qué pasa? O sea, porque obviamente ir a estas exhibiciones, aunque sea zona maco, ¿no? O sea, ajá, ya obviamente no vas a ir a Miami o a gastarte, ¿no? O sea, algo más aterrizado. Igual sigue siendo imponente, ¿no? O sea, es llegar y decir como, what the fuck, ¿qué hago? Desde con qué gente voy a estar y qué me voy a poner. Han habido muchas nuevas galerías, ferias que incluso se han derivado de galerías o de pequeños proyectos como Clavo, por ejemplo, que incluso tiene las piezas en línea. Entonces ni siquiera necesitas pararte, pensar un outfit o sentirte intimidada por alguien. Puedes revisar las piezas de los y las artistas en línea. Entonces, por ejemplo, Clavo ahorita tiene piezas de Ana Segovia y tiene piezas, creo que, no es cierto, no es de Ana Segovia, pero tiene de Ana Leiva, que estuvo justo en una exposición en el Tamayo. Y creo que en ese sentido, cuando empiezas a hacer estos como unión de puntos de, el artista ya estuvo en un museo en México como del tamaño del Tamayo, y además tiene una pieza, y que no son piezas realmente tan caras, tiene piezas como desde como 4,000, 5,000 pesos y están en Clavo y la puedes comprar en línea, entonces pues maravilloso, porque así puedes empezar a comenzar una colección de arte y no necesitas tener que ir a pavonearte en el parade que es zona maco, ¿no? Entonces que yo odio, pero Liliana ama, sí. Y que es divertido, pero yo también entiendo que a veces puede justo ser muy intimidante, como lo es ir a una galería, ¿no? Porque además también las ferias están obligadas normalmente a mostrar sus precios, pero hay algunas que incluso ponen la obra y ni siquiera ponen el precio. Y ya con eso,
por lo menos ya sabes que no te va a alcanzar. Entonces es como de, gracias, bye. Pero en cambio, si vas a ferias más pequeñas porque estás comenzando una colección, pues puedes empezar y puedes tener la certeza de que si esas ferias están poniendo a esos artistas o a esas galerías, es porque están teniendo una representación en el mundo del arte. Y creo que eso también es importante. Ahora, también creo que otra cosa que ha ocurrido muy interesante es que con las redes sociales, los artistas también pueden tener el contacto directo con sus compradores y sus coleccionistas, lo cual también es maravilloso porque también no podemos dejar de lado que las galerías o las ferias se llevan por lo menos una comisión de a veces entre el 50, 60, 40% de lo que cuesta. No manches, es un buen... Y yo soy manager de TikTokers, o sea, y no me llevo ese cut. Está pasadísimo de lanza, 50%. Sí, pero también es de lo que hablamos. O sea, finalmente también la galería, todo el trabajo que hace para poder colocar o poner al artista en museos, en otras exhibiciones, en ferias, etcétera, también es un chorro de lana. Entonces, finalmente, y aparte también hay un nivel de riesgo, ¿no? O sea, ellos toman, o sea, representar un artista y que al final sea una, o sea, pues es tu nombre de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, entiendo el punto. O sea, sí, finalmente es una inversión porque la galería tiene que pagar una renta física, tiene que pagar a la persona que está haciendo el follow-up con los coleccionistas, tiene que pagar, a veces incluso se encargan de comprar, o sea, los materiales para el desarrollo de la obra en el caso de una exposición en concreto. Entonces, sí suena mucha lana, sí es, pero al mismo tiempo también de qué otra forma también el artista podría lograr estar en tal o cual exposición, feria, museo, si no es a través de la galería. Pero digo, también ahí están empezando a pasar cosas súper interesantes, ¿no? Que es lo que decías, a través de redes sociales, que puedes subir tu obra, hacerte un following y tal vez hasta ni pasar por una galería, ¿no? Como lo hemos visto con ilustradoras como Citlali o Mare o como estas personas que llegan directo. Y creo que... es self-made. Es self-made. Y creo que también está padre porque uno, o sea, como tú dices, hay cosas en la estructura en que se comercializa el arte que son como muy viejitas, estructuras que se construyeron hace un montón. Entonces, que son de esas cosas que vale la pena revisitar, pero como que nunca se revisitan, ¿no? Totalmente. No, sí, y creo que también algo muy interesante que ocurrió, sobre todo con la pandemia, pues fue todo el devenir de los NFTs, que además también abrió todavía un canal completamente diferente en cuanto al coleccionismo y en cuanto además el exhibir arte, porque ya no necesitabas tampoco la representación de ninguna galería, ¿no? Y entonces, pues obviamente esto ayuda a que los artistas puedan vender su obra de una forma mucho más directa y sin necesidad de haber pertenecido o tener el CV o la escuela o la institución detrás de ellos para que los represente. O sea, en el caso, por ejemplo, de Beeple fue súper como loco que más bien fue Christie's quien lo buscó a él para poder subastar su NFT y que fuera un boom. Y el tipo llevaba años haciendo cosas en redes sociales y no estaba representado por nadie. Entonces, justo son estos pequeños fenómenos que sí ocurren en el que en lugar de que tú te hagas porque la institución te hizo, la institución te busca porque ya te hiciste un nombre. Entonces, por eso creo que es como interesante revisar como estos fenómenos que ocurren todo el tiempo, que son como muy subjetivos y que no sabes en qué momento tal vez tenías un vivo van a pasar. Ahora vale millones de dólares, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ahorita tocaste el tema de las NFTs, que we are obsessed. Pero, por ejemplo, tú estabas haciendo mucho hincapié de si vamos a comprar arte, que sea una obra material, que esté pintada por el artista, que sea de un material madera, Canva, etcétera. ¿Cómo esa lógica existe en un mundo de NFTs, sabes? Bueno, espera, antes de pasar al mundo del NFT, porque se saltaron una parte muy importante de inversionista. Liliana, vas a hablar de dinero, hueva. No es de dinero, es, voy a una página web, ¿no? Me dices que yo en Clavo puedo ir y comprar mi obra. Entonces, yo estoy desde mi casa navegando, veo artistas, puedo googlearlos, tomé la decisión, me alcanza mi budget. ¿En qué momento puedo yo hacer dinero con esa pieza? ¿Cómo un inversionista vende sus piezas? ¿Cómo un inversionista vende las piezas que...? Hay varias formas. Una, pues obviamente puedes hacerlo a través de tus redes sociales. Otra es que puedes ir a cualquiera de estas casas de subasta y que ellos también te pueden ayudar a hacer como toda la evaluación porque tienen un montón de gente que es súper especializada.
O puedes encontrar también art dealers que también se dedican a vender o revender obras que serían, se le llama mercado primario cuando es del artista al primer comprador. Mercado secundario es cuando justamente estás revendiendo una obra que ya tuvo un primer comprador. Entonces, hay art dealers que se dedican a hacer ventas de esta segunda parte, ¿no? Del arte. Entonces, hay varias formas, pero creo que tal vez una de las más importantes ahorita sí sería como que sepas perfectamente cómo ir a una casa de subasta que tienen oficinas en México y que puedes hacerlo, o justo buscar a lo mejor a alguien, nosotros, por ejemplo, que podemos ayudarles con art dealing y saber exactamente cuál es el valor de esa pieza en el momento en el que la quieren vender, y ayudar como a llevarlos a ciertos canales. Hay algunas galerías que también hacen venta secundaria, hay galerías que no, entonces también es importante para que puedas revender tu obra después. Incluso tengo amigos que han revendido sus piezas a través de redes sociales y ha sido súper exitosa la manera en la que lo logran, pero normalmente ocurre también con art dealers. Oye, ¿y cuál es? O sea, supongo que tengo que pagar una comisión, ¿no? Para que esto suceda. ¿Cuál Sí. dirías tú que es lo normal en este mercado? Pues normalmente puede variar, por ejemplo, si es de un artista, un comprador o un coleccionista a un art dealer, puede ser que el art dealer se quede entre el 20 y el 30%, o puede ser que con una casa de subastas sea un poco más alto, porque ellos se encargan absolutamente de todo y tienen que revisar el proceso de evaluar la obra, darle una categorización de precio y después moverla dentro de sus casas de subasta, ¿no? Entonces, pero yo creo que entre un aproximado entre los 20 y el 30% es más o menos lo que se puede O sea, ¿eso hacer. quiere decir que más vale que tu pieza ya valga casi el doble para que realmente tengas una ganancia, ¿no? O sea, tienes que Exactamente. esperarte en ese momento de la vida. Oye, ¿y si yo llevo mi pieza? Así llego, ¿no? Aquí a Polanco y les digo, como traigo aquí mi pieza, quiero nada más saber cuánto vale ahorita, ¿no? ¿Cuánto se podrían vender? ¿Eso cuesta? ¿Ese servicio? Sí, normalmente sí cuesta. Y la verdad es que si justamente quieres hacerlo, sí es más preferible que tal vez lo hagas con un art dealer que te va a cobrar a lo mejor unos honorarios mucho más bajos que ya una institución grande, ¿no? Como justo alguna oficina en Polanco que te vaya a decir te voy a cobrar el 30% por saber cuánto. O sea, te cobran unos honorarios. ¿Puedo poner mi pieza de arte así y vale madres a la chingada en Mercado Libre y eBay? Sí se puede. O sea, hay gente que sí lo ha hecho y también pues te puede funcionar. Pero obviamente, o sea, sí hay como un grupo de personas que se mete a lo mejor a comprar y a vender piezas en Mercado Libre o en Etsy o en donde sea, pero es mucho más preferible que si lo haces, sepas a lo mejor por un canal en el que si ya le compraste al artista, incluso a lo mejor el artista te puede encaminar hacia dónde puede vender su obra, incluso a lo mejor hasta puede ser a una misma galería que ya lo esté representando y que quiera piezas anteriores del artista como para una colección. Entonces creo que cualquiera de las opciones siempre es preferible como que vayas con un art dealer, que hay muchos en México y muchas en México, y que te pueden ayudar justamente como a encaminar tu venta de una mejor manera. Ok. ¿Y qué pasa? O sea, ¿cómo es el proceso de compra? Pon tú que yo no me aventuré. O sea, sí me metí a la página web, pero la neta dije, no, a la chingada. Voy a ir contigo. ¿Y cómo es el proceso? O sea, aquí, ¿cómo ganan ustedes? ¿No? Yo te digo, tengo 5,000 pesos para invertir. Ok. A ver, ¿qué me ofreces? ¿O cómo sucede? Pues, por ejemplo, en el caso, o sea, con mi socia, con Fernanda Carri, tenemos un proyecto que se llama The Studio, en el que nos dedicamos específicamente a hacer art dealing y art consulting, que justamente es como eso, apoyarte y ayudarte y decir, mira, nosotros creemos que deberías comprar esta pieza, cuál es tu presupuesto, cuáles son tus tendencias, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente lo que hacemos es que
tenemos un catálogo de artistas con los que contamos y lo primero que hacemos pues es mandarte el catálogo con los artistas con los que contamos para que tú revises de esas piezas cuáles te gustan. Si ya eres un coleccionista un poco más experimentado y tienes una línea, por ejemplo, no, pues es que a mí me gusta coleccionar fotografía blanco y negro de puras mujeres. Entonces nosotros te podemos ayudar a encontrar artistas que hagan fotografía blanco y negro y que solo sean mujeres y ayudarte a llenar como tu colección, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un cliente que es un coleccionista que tenía una colección por países y como por regiones porque él es de Dinamarca, entonces literal tenía como puro arte escandinavo y alguno europeo del este, y ahorita que está viviendo en México quiere llenarse de puro arte latinoamericano. Entonces es más bien como ayudarle en cuáles son las piezas de arte latinoamericano que pueden ir mejor, tanto con su presupuesto, con el espacio en el que está viviendo y con obviamente qué artistas le gustan. Órale, eso está bien padre. Suena que... Oye, y tengo que llegar a decirte, o sea, hay una diferencia en la cuestión de la curaduría que me vas a presentar en decir, oye, Enriqueta, yo traigo dinero para invertir. Y otro que te diga, yo traigo porque meramente en acto espiritual, emocional, estoy buscando una pieza de este tipo. O sea, va a hacer alguna diferencia, asumo. Sí, totalmente. O sea, finalmente también... Creo que eso es como lo interesante y lo padre del arte, y es que volvemos a lo mismo, es como súper subjetivo. Puede ser que alguien te diga quiero invertir porque tengo mucho dinero y no sé en qué invertir de piezas de arte, y que tú le sugieras como mira, estos artistas están subiendo muchísimo, te recomendamos que inviertas en tales piezas. O justo alguien que diga, ¿sabes qué? No tengo tanta lana, pero a mí me gustaría tener una pieza que sea más o menos en esta tendencia, algo más figurativo o algo mucho más geométrico y lleno de color, etcétera, porque quiero que me llene el corazón verla todos los días en mi pared. Y finalmente nosotros nos vamos a adaptar a eso, ¿no? A lo que está buscando esa persona. O sea, me suena que invertir en arte, o sea, es un acto también emocional, ¿no? Es un acto más emotivo que comprar setes. Y creo que, o sea, esto es una pregunta un poco para las dos. ¿En qué nivel de inversionista tengo que estar yo para decir, ok, sí es momento de invertir en arte? Porque no me suena que es mi primera inversión, ¿no? No. Claro. Sí, o sea, ¿sí? yo creo que no, o sea, definitivamente no tendría que ser tu primera inversión si no eres un apasionado del arte, porque hay cosas mucho más importantes como tener una Afore, ¿no? Y creo que es como la primera inversión que tal vez todos deberíamos hacer como millennials. Pero es más bien como, pues obviamente si tienes las suficientes ganas como para empezar a adentrarte en este mundo, porque también es muy particular, hay gente a la que ni siquiera le interesa, ¿no? Y es como de, o sea, y no pasa nada, o sea, es como de, si no te interesa invertir en arte no lo tienes por qué hacer, pero justo si hay alguien que tiene como esa inquietud y que necesita o quiere o le interesa tener algo en su pared colgando, y además que tenga un valor, porque eventualmente tal vez si no tiene lana quisiera venderlo y con eso sustituir la lana que no tiene, pues obviamente es algo que sí tendrías que hacer, pero yo no lo sugeriría como una primera inversión así de golpe. Okay. No, o sea, yo te diría que en el nivel de la gráfica de cómo tienes que ir a hacerlo, tendrías que cubrir tus básicos de... Totalmente. Primero, o sea, en inversiones existe primero tu prevención. Primero tienes que tener seguros de todo, ¿ok? De lo que te haga sentido en tu vida. O sea, por ejemplo, tú tal vez no vas a tener un seguro de vida porque ¿para qué chingados no tienes hijos? ¿Sabes? Como no quiero vivir, es correcto. Ajá. Sí. Entonces, como las cosas que sí te hagan sentido. La segunda, después de ahí ya viene la inversión para planeación, dícese de tu retiro, ¿ok? Y entonces ya después de tener tu fondo para el retiro, etc., luego viene la inversión de patrimonio. Aquí es tu casa, tu educación, tu segunda casa en la playa, ¿no? Entonces, como en ese inter, antes de que vayas a dejarlo todo en cripto, tal vez de tus lujos, ¿no? Podría ser una de esas que acumulan o que te van a ayudar a formar tu patrimonio, podría ser arte, ¿no? Pero tienes que pasar por esos 3 niveles para llegar ahí. Claro, y además también incluso cuando ya tienes tu patrimonio, pues obviamente el primer paso es que tengas una cama y un comedor antes de que tengas una pieza en tu casa. Es correcto. Entonces considero que sí, o sea, sí estamos hablando de un lujo, como lo puede ser comprarte una bolsa Fendi o una bolsa Prada o unos ¿podemos zapatos. tomar este momento
podemos tomar este momento para decir que Liliana tiene unas medias Fendi y que siento que eso no es una inversión. Mira, Jimena, tú podrás decir lo que tú opines, ¿no? Pero mira, Ese es mi trabajo. Exacto. Para eso me pagan. Ay, no me pagan. no te pagan. Muy bien. Sí. Entonces, ok. Esa es una inversión, pero emocional, ¿no? Que yo hice pues para mí, nada más. Pero entonces, que tú me hiciste queda, para mí. que yo hice para ti. Ok, me queda claro. Ahora, sí, Enriqueta, hablemos de esto. Si el arte ya está en ese nivel, ¿no? Yo ya cumplí todas las cosas, tengo todos mis seguros, tengo una cama, tengo 2 casas o whatever, y ya llegué a ese nivel. Ahorita en este momento, porque yo vivo traumada de que literalmente se me fue las cripto y al parecer los Sanners, entonces en este momento tú dirías, ¿hay que entrar a NFTs o aguantamos? Ya considerando que tenemos todo lo demás. Creo que esa es una pregunta que hasta yo le he hecho a Liliana de los NFTs. Considero... Bueno. Meme de Spider-Man. Meme de Spider-Man ahorita. Totalmente. O sea, es que, a ver, creo que es una cuestión que está creciendo de una manera exponencial. Ya no sé si sigue creciendo o está estancada o crece y luego se detiene y luego se echa para atrás y luego vuelve a crecer. Que en este momento... Creo yo que si eres una persona mortal que está interesada en tener una pieza y que justo el valor de algo físico te da muchísima más certeza en cuanto a qué tanto quieres como de riesgo invertir, un NFT tal vez no es la opción. Porque obviamente es algo que no vas a tener como de cierta forma física, porque sí tienes que tener o un iPad o en una televisión para que esté en loop en tu casa o etcétera. Pero yo creo que la inversión de los NFTs, tal vez, y solo tal vez, no lo sé, los primeros NFTs son realmente una gran inversión. Porque no sé, y eso tal vez nos lo puede decir Liliana, pero en cuántos años realmente ese NFT se va a poder revender más caro o tal vez ya ni siquiera va a valer lo que te costó. Es una pregunta escabrosa. Entonces, creo que... O sea, por ejemplo, si obviamente compras el Beeple que estuvo en Christie's, o sea, ten por seguro que obvio va a valer mucho. Sí. Exacto. Pero tal vez los que siguen ya no van a valer tanto. Entonces no sé qué tanto sean una buena inversión. Y quién sabe cuánto dura esta ventana, ¿no? Porque hasta También. ¿Cuántos son los primeros? O sea, hasta qué, ¿cuándo vamos a dejar de contar los primeros NFTs? Porque obvio no es el uno, ¿no? Es como la primera generación, vamos a decirlo. Y quién sabe si todavía estemos en eso. Ay, hubiera comprado la de Grimes. Estoy bien tonta. Bueno, muy bien. No, pero aparte, o sea, primero tenemos que definir, es natural, porque así lo hemos estado haciendo culturalmente y socialmente, que cuando hablamos de inversiones y de este tipo de inversiones se nos viene a la mente un NFT, ¿no? Pero no olvidemos que un NFT sigue siendo una apuesta. Nunca ha tenido el concepto de inversión. Porque todavía no se ha demostrado que es una inversión, ¿no? Se ha demostrado que es una apuesta en donde puedes ganar y puedes perder. Pero para que sea una inversión necesitamos tener históricos, necesitamos tener antecedentes, necesitamos tener pruebas, ¿no? Y eso no ha pasado. Entonces, tendremos que esperar. Y ahorita estamos en ese punto. Puede ser una buena apuesta, como todo al rojo, ¿no? Pero we don't know. O sea, en 10 años será otra conversación, tal vez en 5, ¿no? Pero ahorita creo que sigue siendo diferente la forma en la que debemos tratar eso. Okay. Sí, completamente. Bueno. O sea, sí creo que es un mundo que todavía desconocemos si va a ser o va a valer mucho más dinero, pero algo que sí es certero es que las piezas físicas, pues eventualmente sí pueden valer más si las puedes vender en un momento de necesidad o porque simplemente quieres hacer valer tu dinero, ¿no? Okay. Oye, tengo una duda. ¿Existen cosas que tenemos que considerar, ahorita que dijiste cosas físicas, que para mí viene un poco cuando hablo de efectivo, ¿no? ¿Hay gastos periféricos de mantener una obra de arte? O sea, eso implica desde mejoro mi chapa, I don't know, hasta tengo que limpiarla o llevarla o tener el mantenimiento, ¿sabes? O sea, y acto seguido así ya bien jodida la pieza y tú no sabías que tenías que hacerle algo. Pues normalmente y como lo principal siempre sería enmarcarla, ¿no? Porque enmarcarla obviamente siempre le va a dar como los cuidados necesarios y la va a proteger porque sí es una realidad que la luz directa del sol puede afectar los colores o la humedad también puede afectar a la calidad de la pieza, sobre todo por ejemplo si es papel, de repente pues
lo que pasa con el papel cuando le echas agua, pues es que se echa a perder, ¿no? O sea, se amarillento. O sea, sí hay ciertas, va a depender de la pieza. También una responsabilidad muy grande tanto de cuando compras la pieza, ya sea en una galería o con el artista, es que te tienen que dar unas instrucciones de cuál es el mantenimiento de la obra. Entonces, en ese sentido va a depender del tipo de pieza que estés comprando, el tipo de mantenimiento que debe de tener. Y pues obviamente cómo la puedes tener en muy buen estado durante muchos años para que después no pierda obviamente su valor, porque justo si llega a pasar que de repente si la pieza está en muy malos cuidados, se craquele y entonces hay que invertir en restaurarla, y a veces restaurarla también puede ser un problema porque puede bajar su costo, porque si la restauración no es exactamente perfecta, pues se hace horrible la pieza y entonces es un desastre y entonces ya tu inversión va. Entonces, o se vuelve un meme y se vuelve más valiosa. También. Pero es eso, y supongo que me dan también mi certificado, ¿no? Totalmente, sí. O sea, también es algo súper importante, que qué bueno que lo tocas, pero cuando compras una pieza, siempre tiene que tener un certificado de autenticidad del artista. O por ejemplo, en el caso de a lo mejor de obras póstumas, pues tiene que tener una evaluación por parte de la galería de que obviamente es una pieza legítima, ¿no?, del artista. Pero normalmente, y en la actualidad, y para nuevos coleccionistas, es que siempre que le compren una pieza a un artista pidan su certificado de autenticidad. Aclaremos que cuando compras un print o compras una serigrafía, en el momento en el que viene seriada y firmada por el artista, ese es el certificado de autenticidad realmente, porque esas piezas no tienen un certificado aparte. Ok, pues muy bien. Entonces, vamos, o sea, creo que cubrimos un montón de cosas. A mí me ayudó muchísimo, ¿no? De todos modos, creo que voy a apostar en un NFT, pero justo pensando que es una apuesta, ¿no? O sea, sí, así. Que no sabemos si va a valer más o no. Corte a 5 años Jimena en un yate burlándose a ustedes. Muy bien. Entonces, Enriqueta, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Si alguien necesita justo un art dealer, necesita guía, escuchó esto y dice, ok, sí tengo 5,000 pesos. Let's start. ¿Dónde te encuentran? Nos pueden encontrar sobre todo en DStudio. En DStudio estamos en Instagram como @DStudio con acento en la E. También me pueden encontrar a mí como Enriqueta Arias, y también estoy en Instagram o en Facebook. O pues también tenemos una serie de podcasts que se llama Mujeres en el Arte y que está con ellas ahora, entonces también nos pueden escribir por ahí. O a mi socia, que es Carrie, que también se encuentra como Fernanda Carrie en Instagram, pero si no, sobre todo en DStudio, y tenemos una página web en DStudio que es www.dstudio.com, y ahí también nos pueden escribir en contacto si quieren invertir en arte. Ok, súper, pues súper interesante. Me gusta porque honestamente, Liliana, he tomado todos los talleres de inversiones y, o sea, los CETES no son sexys, no son bonitos, ¿no? O sea, siento que este está más bonito, como que es inversión pero divertido. No has tomado todos los talleres, porque entonces sabrías que cerramos el taller de inversiones hablando de invertir en arte. No, los tomé, pero no los acabo. No, sí los tomé. Eso, pero... exacto. Acabo de descubrir que Jimena se desconecta a los 10 minutos. Obvio no. Pero bueno, eso es otra cosa. También, si quieren saber más de inversiones, pues hay el taller de Adulting, donde hablamos de todos los tipos de inversiones. Bueno, Liliana. Muy bien. Pues muchas gracias, Enriqueta. Nos despedimos. Gracias. Fue muy iluminador. Muy Súper iluminador padre. todo esto. Muchas gracias por gran invitarme. episodio. Espero haber sido de utilidad, y si no, pueden buscarnos y podemos ser mucho más específicos. 100%. No, estuvo súper bien, porque nadie sabe esto. O sea, y es súper intimidante, ¿sabes? O sea, como... Sí lo es. Hasta no sabes para ni por mí. dónde. Sí, cuando Liliana me lleva a las zonas macos, como de... Ay. O sea, porque aparte te ven y saben que no te alcanza. Bueno, a mí, ¿no? Entonces... O sea, en general creo que sí hay como una... Sí, o sea, sí hay como un elitismo que puede ser excluyente. Y es eso correcto. hace sentir a la gente pobre e ignorante, y creo que nadie nos queremos sentir así. Entonces, Ay, no. Exacto. creo Te que... fuiste bien duro, Enriqueta, sí. Pobre, Es que- ignorante, fea, inflada, hinchada, o sea, despeinada. Ojerosa. Yo así de wow, ojero. O sea, de ¿todo bien? Pero muchas gracias, Enriqueta. En esta nota depresiva que es necesaria para todo episodio de Maldita Pobreza, nos despedimos. No olviden escucharnos donde sea que escuchen podcast, compartir en Spotify que están escuchando, seguirnos en Instagram, también a Tebon, que nos está apurando, que es Tebotín. Y dejarnos estrellitas. Exacto. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bye. Bye. Este episodio fue producido por Mariana GCA, Esteban Hernández Tamés,